Me llaman el cazador de pedófilos. Te impactará lo que les hice a estos hombres. Soy Jason Vukovich y esta es mi historia. Crecí en Alaska y fui víctima de abuso sexual y físico durante toda mi infancia por parte de mi padre. Esto generó un profundo trauma en mí y me persiguió todos los días. En 2016 ya no podía aguantar más y supe que tenía que hacer algo para detener a estos hombres de lo que les hacen a niños inocentes. Rebusqué la web y encontré el registro nacional que contenía los nombres de los agresores. Encontré los nombres de 3 hombres que vivían cerca de mí. Así que uno por uno fui a sus casas, les golpeé y les robé. Cada vez me volvía más agresivo. Al principio solo los abofeteaba, pero al final los golpeaba con un martillo. Fui rápidamente detenido y acusado de 18 cargos. Fui condenado a 28 años de prisión. Mientras el juez leía mi sentencia, sonreía con alegría todo el tiempo. Sabía que había salvado a muchos niños de posiblemente sufrir. Me mantuvieron cautiva durante 18 años, donde sufrí abuso físico, mental y sexual. Soy Jaycee Dugard, y esta es la historia de cómo recuperé mi libertad. Fui raptada de camino al colegio a los 11 años por Philip y Nancy Garrido. Me mantuvieron encerrada en un remolque escondido en su propiedad, privándome del contacto con el exterior. Durante este periodo di a luz a 2 hijas, sin recibir atención médica adecuada. En 2009 todo cambió drásticamente. Un oficial sospechó de la actitud de Philip en un campus universitario. Realizaron una investigación y un interrogatorio donde tuve que asistir. Lo acompañé y revelé mi verdadera identidad. Gracias a esto, la policía detuvo a los Garrido. Mi liberación fue un momento emotivo para mí y mi familia. Philip fue condenado a 431 años de prisión y Nancy fue sentenciada a cadena perpetua. Comencé a reconstruir mi vida y fundé una fundación para ayudar a las familias de víctimas de secuestro. Disparé 8 veces al asesino de mi hija en pleno juicio. Soy Marianne Bachmeier y este es mi caso. Todo comienza cuando mi hija de 7 años, Anna Bachmeier, no quería asistir a clase, quería jugar en el parque. Después de que ella insistiera, accedí a ello. Pero lo que no sabía es que ese día se encontraría a Klaus Grabowski. Este la convenció de ir a su casa para jugar con unos gatitos. Nada más llegar, este ser repugnante la atacó y la estranguló hasta matarla. Posteriormente, sepultó su cuerpo. Confesó su crimen a su novia, pero esta no tardó en avisar a las autoridades de los actos de su novio. Fue detenido ese mismo día. Admitió todo lo que había cometido en los interrogatorios. Tras saber esto, yo no podía quedarme tranquila, por lo que durante 1 año estuve asistiendo al juzgado para escuchar las confesiones del asesino, pero en realidad solo esperaba el momento para acabar con su vida. Finalmente, un día me acerqué al asesino y le disparé en la espalda acabando con su vida. Acabé con la vida de Jeffrey Dahmer, el asesino en serie más famoso de la historia de Estados Unidos. Soy Christopher Scarver y este es mi caso. Me condenaron a cadena perpetua por acabar con la vida de 2 ex compañeros de trabajo. En la prisión coincidí con Jeffrey. Me enteré que asesinó y se comió a 17 hombres. Era un monstruo hasta para mí, así que decidí mantener la distancia al principio. Pero Dahmer comenzó a enemistarse con los reclusos, haciendo que la comida pareciera partes del cuerpo cortadas. Esto comenzó a cabrearnos. Un día me tocó limpiar el baño junto a él. Tenía una barra de metal y le confronté sobre sus crímenes. Los afirmó y no pude aguantarme. Le golpeé la cabeza acabando con su vida. También golpeé a otro preso que se alió con Dahmer. Este murió más tarde. No sé cómo sentirme respecto a lo que hice. Siento que vengué a sus víctimas, pero maté a 2 hombres más. En tu opinión, ¿crees que hice bien? Descubrí que mi marido había abusado de nuestra hija, así que lo asesiné de la manera más horrible posible. Lo que pasó te sorprenderá. Soy Tatanisha Hedman y este es mi caso. Un día mi hija vino a verme llorando y me contó cómo mi marido Vincent había abusado de ella. No podía creerlo y me invadió la rabia y la ira. Sabía que necesitaba vengarme de él. Esperé hasta que mi esposo se metió en la cama y a que se durmiera. El hecho de que pensara que podía salirse con la suya es increíble. Iba a hacer que su muerte fuera lo más dolorosa posible. Corrí al garaje y agarré algo de queroseno y una caja de cerillas. Le arrojé el queroseno y luego encendí una cerilla y se la tiré encima. Se encendió como un árbol de Navidad y comenzó a gritar y arder de dolor. Gritaba pidiendo ayuda mientras yo sonreía viéndolo. Finalmente se quedó en silencio y supe que estaba muerto.
Llamé a la policía y me arrestaron. Síguenos para más relatos. Vendí hamburguesas con la carne de mis víctimas, pero nadie notó la diferencia. Soy Joseph Roy, o mejor conocido como el carnicero de Baltimore. En 1994 maté a una mujer de 39 años. Afirmé que la asesiné tras una discusión y posteriormente mutilé y quemé su cuerpo para deshacerme de las pruebas. Después de este primer asesinato, me convertí en un asesino en serie sin control. Durante los 2 siguientes años continué realizando actos atroces. Después de matar a mis víctimas, las descuartizaba y desechaba los restos en áreas cercanas a mi hogar. Mis víctimas solían ser mujeres sin hogar o prostitutas. En 1996, uno de mis compañeros de trabajo denunció a las autoridades después de que les confesara mis crímenes. Durante el juicio, admití haber asesinado a 10 personas, pero solo se encontraron pruebas de 2. Fui declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Este soy yo, cuando finalmente pude obtener la libertad de una denuncia falsa. Estuve 19 años prisionero por algo que no hice. Todo comenzó cuando tenía 16, en El Paso, Estados Unidos. 2 jóvenes fueron asesinados cuando salían de una fiesta por la mañana. Un sujeto les disparó y acabó con sus vidas. Comenzaron a interrogar a gente para encontrar el culpable. Pero los métodos del interrogador no eran muy éticos. Amenazaba a los sujetos haciéndoles creer que sus amigos les habían delatado y que no tenía salvación. Yo siempre solía bromear mucho, y un día bromeé diciendo que yo fui el responsable de las muertes a mi primo. Él obviamente se lo tomó en broma, pero él también fue interrogado, y bajo la presión les contó que yo había hablado del tiroteo. Por ello me interrogaron a mí también. Me dijeron que si no admitía la culpa, me llevarían al desierto y me golpearían y posteriormente me condenarían a pena de muerte. Asesiné a mi propia hermana cuando tan solo tenía 13 años. Mi objetivo era herir a mi madre de la peor manera. Soy Paris Bennett y este es mi caso. Nací en Texas, Estados Unidos. De pequeño, jugaba mucho con mi hermana pequeña y la quería mucho. Sin embargo, en el año 2007, cuando yo tenía 13 años y mi hermana 4, mi madre nos dejó con una niñera mientras ella se iba a trabajar como de costumbre. Convencí a la niñera de que podía cuidar de mi hermana yo solo. Ella se fue. Y ahí comenzó el plan que llevaba mucho tiempo planificando. Acabé con la vida de mi hermana acuchillándola 17 veces con un cuchillo de cocina. Mi plan era asesinar a mi hermana y hacer lo mismo con mi madre cuando ella llegara de trabajar. Pero asesinar a mi hermana fue más complicado de lo que imaginaba. Aún así, sabía que con la pérdida de sus preciados hijos, ella sufriría mucho. Por lo que poco después de esto, llamé a la policía y confesé mi crimen. Se me sentenció a 40 años de prisión. Sobreviví a 4 días en medio del mar en un bote salvavidas cuando tenía 11 años. Pero esto no es lo peor de mi historia. Soy Terry Jo Duperreau. Fui encontrada después de estar a la deriva, sin comida ni agua y aguantando temperaturas de hasta 40 grados. Pero te preguntarás, ¿cómo llegué a esta situación? Mi padre ansiaba navegar en un velero junto a toda la familia. Pudo cumplir su sueño y rentó el velero. Comenzamos el viaje junto al capitán del barco, Julien y su mujer. Pero una noche me desperté por fuertes ruidos. Cuando salí, me encontré los cuerpos de toda mi familia sin vida. Me encontré con el capitán, quien me obligó a volver a mi habitación. Esta comenzó a inundarse de repente, y para salvarme decidí subir arriba. Salté al mar junto a un salvavidas. Tras 84 horas fui encontrada por un barco y recibí atención médica. Al enterarse de esto el capitán se quitó la vida. También se conoció que había ahogado a su esposa. Fui condenado a 10 cadenas perpetuas por matar a 10 personas. Pero esto no es lo peor. Lo peor era cómo los asesinaba. Soy Dennis Rader, o mejor conocido como el asesino BTK. Parecía llevar una vida normal. Trabajaba, estaba casado y tenía hijos. Pero detrás de esta fachada llevaba a cabo asesinatos brutales. Mis crímenes comenzaron cuando asesiné a 4 miembros de la familia Otero. Mi modus operandi consistía en atar, torturar y asesinar a mis víctimas en sus hogares. Luego dejaba pistas que generaban pánico en la comunidad y en la policía. A lo largo de los años, continué matando y enviando cartas a la prensa, la policía y mis víctimas, en las que describía los detalles de mis crímenes y me burlaba de las autoridades. Logré evadir la captura durante décadas. Sin embargo,
Tras de años de inactividad, volví a enviar cartas a la policía, pero esta vez fui localizado. Finalmente fui arrestado y sentenciado.